que es un tema. Mira, particular. Antes lo hacíamos así, Mario. Sí. Ahora hacemos así. Un tema particularmente sensible, un tema particularmente sensible para la economía, que es el tema de la COVID-19, que hace un par de horas pues se dio a conocer el tema de esta nueva variante, de esta nueva cepa que se conoce ahora como Omicron. No cabe duda de que el presente sigue siendo un tiempo de particular de desafíos, un tiempo de muchos desafíos. Y hay que ser muy sensibles sobre el tema del desarrollo de la pandemia, porque sigue siendo, reiterar, el principal elemento para el desarrollo de la vida colectiva. Es decir, no hay un área de nuestras vidas que no esté siendo impactada por la COVID-19, desde el tema político, desde el tema social, desde el tema económico y sí, incluso hasta deportivo, que por cierto, me permito abrir un paréntesis. Ayer, hablando de fútbol, ayer creo que fue la primera vez en que el Estadio Azteca se le permitió ya el aforo completo, ¿verdad, don Fernando? Sí, bueno, no estaba completamente lleno, pero sí tenía la autorización de que asistieran todos los que pudieran. Sí, entonces esto es parte de lo que aquí se argumenta, de que no hay un área de la vida en donde no esté siendo impactada por la COVID-19. Es una pandemia que acecha a todo el mundo con mayor y menor intensidad. Sigue siendo un principal elemento que define nuestra vida, y no es exageración que argumentar que la COVID-19 ha sido hasta ahora, desde su incepción oficial en el 19 hasta hoy, y seguirá siendo el evento que defina la década 2020-2030. Esperemos que no, pero probablemente por la magnitud es el evento que define nuestra presente década. Y el comentario de hoy se basa en lo siguiente, en esta nueva variante de la COVID-19, Omicron, y cómo el desarrollo de la pandemia ha tenido un efecto inmediato sobre nuestra realidad, un efecto inmediato sobre nuestras vidas, la COVID-19. Y esto lo ligo con el tema económico de la siguiente manera, de que la vacunación, que es, de acuerdo con los expertos, la vacunación es el principal elemento de combate frente a la COVID-19. Es decir, la vacunación es la principal defensa frente a la COVID-19. La vacunación también es un eje rector de la economía y por ende también de la movilidad global. Es decir, que en los próximos años veremos con mayor intensidad cómo la vacunación se vuelve también un pilar fundamental de nuestras vidas. Por citar un ejemplo inmediato y muy cercano a la realidad, a nuestra realidad de la frontera, pues basta ver cuáles son los requisitos para cruzar hacia los Estados Unidos por vía terrestre, porque si lo analizamos, las restricciones a Laredo, Texas continúan. Sin embargo, el único cambio es que hoy se permite el cruce hacia pasajeros vacunados. Entonces las restricciones permanecen, pero hoy se relajan. ¿Para quiénes? Para las personas que ya tienen la vacunación completa. Y es la reciente normalización de estos cruces fronterizos una transformación hacia una, entre comillas, nueva realidad. Es decir, no es volver al 2019, no es volver a como estábamos antes de la pandemia, es una transformación hacia una nueva realidad. Una donde el cruce entre un país y otro se define a partir del perfil de vacunación, y nunca antes se había visto esto. Tal y como no había precedentes en las restricciones mismas, tampoco hay precedente de que se haya un enfoque tan particular sobre el perfil de salud de un pasajero, maestro. Durante un tiempo, cuando estábamos chicos, llegábamos al puente y se nos vacunaba. Había ya esta restricción. Era contra la tuberculosis. Creo que sí. Y era muy común que se nos vacunara en el puente. En el puente. En el puente. Sí. Digo, tú, ni para cuándo. No, no me tocó eso. No, claro que no. Pero ¿A ti te tocó, Fernando? Sí. Bueno, pues de hecho era uno de los requisitos para poder que le dieran a uno el permiso para cruzar. Pero ahí mismo le aplicaban la vacuna. Bueno,
¿Continúas? No, gracias, maestro, y excelente aportación. Yo creo que esto abona a como algo que comentamos la semana pasada, ¿no? De la relación México-Estados Unidos y cómo nunca antes había visto siquiera el cierre de la frontera, como sucedió, o la restricción de la frontera. Pues usted mismo comentaba, maestro, que hace muchos años se permitía el libre cruce en ciertos momentos. Bueno, para el desfile del 22 de febrero había pasada libre. Al natalicio. Pero, por ejemplo, nosotros en casa pasábamos con la credencial de mi papá como trabajador federal. Los trabajadores federales podían cruzar con la credencial de trabajo. Y ese era el cruce. Sí, entre podían un país cruzar y otro. libremente con esa credencial. Nunca, o alguien del auditorio se imaginó ver una posible restricción de la frontera. No. En nuestra generación nunca lo hubiéramos pensado, jamás. Sí. Yo creo que hoy lo que vemos, y es el comentario de esta mañana, lo que vemos, maestro don Fernando Otoño, amigos, es una transformación hacia una nueva realidad. Estamos viendo historia frente a nuestros ojos. ¿Por qué? Porque hoy los cruces se sostienen sobre el perfil sanitario, sobre el perfil de vacunación de cada pasajero, de cada viajero. Usted no puede cruzar hacia los Estados Unidos, claro, si no es ciudadano. No puede cruzar si no tiene esta vacunación completa. ¿Y esto qué nos dice? Nos habla de una nueva realidad. Nos habla de una transformación en la movilidad global. Es la vacunación la base de la movilidad global. Entonces, es algo que apenas estamos empezando a ver, porque la vacunación tiene apenas menos del año, pero imagínense, hacia los próximos 5, hacia los próximos 10 años, ¿cómo va a ser el cruce? ¿Cómo va a ser el viaje? Si usted quiere ir a los Estados Unidos o si usted quiere viajar hacia alguna otra parte del mundo, ¿cómo va a ser? ¿Qué se van a requerir? Yo creo que estamos hablando de una transformación de la economía misma, pues, porque ya todos los elementos de nuestra vida se van a tener que acoplar hacia esa nueva realidad. Definitivo. Bueno, los cambios al principio, la gente es renuente a aceptarlos y piensa que no está bien y que es muy complicado, pero Maito, discúlpame, Mario, esto lo comparo con los viajes en avión en Estados Unidos, después de que tumbaron las Torres Gemelas, Sí. y todas estas restricciones que te quitan los zapatos, casi te desnudan. Y bueno, al principio era un shock, era una sorpresa y no lo queríamos aceptar muy bien. ahora Hoy es el tan común común, denominador. es normal. Ya si lo llegamos quitándonos los zapatos y el cinturón. y no pasa quitados de la pena. absolutamente nada. Entonces, algo parecido pudiera ser con esto de los cruces del puente Y fronterizo. siempre hay una resistencia al cambio, siempre. Es natural, sí. Sí, definitivamente. Entonces, esto es el comentario de esta mañana y pues bueno, para darle un poquito de contexto, pues me permití también enlistar brevemente pues algunos de los cambios que se están llevando a cabo en el mundo. Pues miren, fíjense que en Austria se ha emitido una orden que obliga a vacunarse a todos. Es decir, en Austria se convierte, creo que en el primer país, se le conoce coloquialmente como país del occidente, o que puede etiquetarse en este eje pues de occidente u oriente. Austria se ha emitido una orden que obliga a vacunarse a toda población adulta a partir de febrero. Claro, con población renuente, y vemos las protestas. Y también Austria ha emprendido un cierre completo de actividades por 3 semanas. Es decir, total lockdown en Austria por 3 semanas. En Alemania, y vimos las declaraciones de Angela Merkel, la canciller saliente, que pues se viene una nueva ola de contagios. Estas declaraciones pues que se emprenden desde Europa, pero que al final de cuentas en un mundo tan globalizado como el que vivimos, pues nos afecta a todos. Dice, algunos estados en Alemania han introducido bloqueos parciales y los no vacunados deberían presentar una prueba de COVID negativa antes de ir a trabajar. En Francia,
se impuso un pase de salud este año que requiere que las personas muestren un comprobante de vacunación para viajar en trenes y aviones e ingresar a restaurantes, cines y grandes centros comerciales. Entonces, son las políticas de cada país, estemos de acuerdo o no. Algunos países han emprendido medidas distintas. Al final de cuentas, habla de lo que comentamos esta mañana. Una nueva realidad. Y eso, a mí un ejemplo pues que me encanta, que es un ejemplo inmediato de nuestra realidad, es este nuevo criterio para cruzar los Estados Unidos, que en realidad las restricciones permanecen, pero ahora se ajustan hacia una nueva realidad, que es decir, el perfil de vacunación de cada pasajero. Entonces, con eso concluyo, y eso, el comentario es rumbo hacia el próximo año, hacia el 2022, ya se empiezan a ver lo que son estos indicios, y me permito ir más allá. No nada más es el 2022, sino son los próximos 5, son los próximos 10 y 30 años de Ya se cómo el habla de mundo se está algunos cambios, cambiando. Mario.